Muy bien. Aquí tenemos la mapa. Pensaba que la había tenido la última vez, pero no sé, se me borró. Pero aquí miramos la razón por la mapa, cómo se divide la tierra entre las diferentes tribus. Recuerdan que Judá había pedido ayuda de Simeón y muy probablemente era porque la tierra de Simeón estaba directamente a la parte sur de la tierra de Judá, ahí en medio, ¿verdad? Y posiblemente eso, o como habíamos hablado el domingo pasado, es muy probablemente por causa de que le faltaba fe a Judá para ir adelante en la conquista, y llegamos a mirar al final, pues simplemente fracasó en su parte, que tenía que echar fuera a los habitantes de la tierra. Hasta este momento hemos llegado a mirar el bosquejo del capítulo 1, vamos a mirar los esfuerzos de la tribu de Sur, Judá, Simeón y Benjamín, como miramos acá. Benjamín aquí, ¿okay? Y luego en el verso 22 al 33, los esfuerzos de las tribus del norte, Efraín, Manasés, que vienen siendo los de la casa de José, ¿okay? Zabulón y Aser y Neftalí, versos 22 al 33. Creo que terminamos o nos quedamos en el verso 30, creo, 29, si me acuerdo bien. Pero vamos a seguir mirando todo eso. Vamos a comenzar, creo que era donde se nos habíamos quedado, era en el verso 29, pero podemos comenzar en el verso 27. En el verso 27. Y está hablando acerca de los de la casa de José, otra vez más, que se refiere a Manasés y Efraín. ¿Okay? Dice el verso 27, dice, pero Manasés no pudo echar a los habitantes de Bet-Seán y sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni de los de Dor y sus aldeas, ni de los y Bleam y sus aldeas, ni los de Megiddo y sus aldeas. Más bien los cananeos persistieron en habitar en aquella tierra. Sin embargo, aconteció que cuando Israel llegó a ser fuerte, sometió a los cananeos a tributo laboral, pero no los echó de todo. Verso 29, tampoco Efraín pudo echar a los cananeos que habitaban en Geser, sino que los cananeos habitaron en medio de ellos en Geser. Ahora, siguiendo adelante aquí en esta lectura, analizando lo que había sucedido, miramos que Dios muere Josué y luego dicen, ok, ¿quién va a seguir adelante con la conquista? ¿Quién nos va a estar liderando? Como dando a entender, algo va a suceder, algo semejante ya después en cuanto a eso. Y Jehová dice, Judá los va a liderar. Pues comenzaron bien Judá, y luego ya casi al final comenzaron a fracasar. Que hubo un fracaso en ellos y en Simeón. Y luego Benjamín tampoco pudo echar fuera. Y luego después miramos los hijos de José, Efraín y Manasés, tampoco pudieron llegar a echar los habitantes fuera. Pero sí había algunas cosas que estaban haciendo. Estaban poniendo a los habitantes bajo tributo. Ahora, ¿era algo correcto en hacer eso? Bueno, por lo menos les están sacando provecho, ¿verdad? ¿Era algo correcto en ponerlos bajo tributo? ¿Yanira? Pero lo mejor sería sacando, ¿verdad? Para no estar, que no se dentro de ellos para nada, ¿verdad? Si van a estar ahí, Ok. ¿Alguien más? ¿Por qué sería mejor
sacarlos. ¿Por qué era eso mejor? Porque los que se iban a crear sus ideas podían tener influencia en los que estaban ahí. Ok, pues iban a llegar a ser una influencia externa para los hijos de Israel. Eso es lo que llegamos a mirar. Yanira, ¿quería decir algo? O sea, de que iban a influir en Ok. Pero esa era la razón. ¿Por qué era mejor? Cecilia. Simplemente porque Dios había dicho y eso era suficiente. Deberían de haber echado fuera a los habitantes. Ahora, ¿qué es la mentalidad humana? Oh, ¿no hicimos eso? Vamos a por lo menos tratar de calmar nuestra conciencia porque desobedecimos a Jehová. ¿Y qué es lo que hacemos? Cecilia. A veces también pensamos que mis planes son mejores que los de Dios. O no me mando esto, pero esto puede funcionarme para mí. O sacar provecho de esto y lo hago de esta manera. Puede ser también quizás eso. Y logramos mirar que fracasaron en su intento. Pero ellos sabían que habían desobedecido a Jehová. Bueno, por supuesto. Habían sabido que, porque ellos sabían y entendían claramente que Jehová había dicho, échenlos fuera. ¿Ok? Échenlos fuera. Y para calmar la conciencia que apenas ha desobedecido, ¿qué es lo que hacen? Ok, por lo menos vamos a sacar provecho de ellos, vamos a ponerlo bajo tributo, que hagan cosas por nosotros, que nos paguen impuestos y luego pues quizás eso ya está mejor. Es como una manera de manifestar que nosotros tenemos el control aquí. ¿Okay? Y por eso logramos mirar eso en Génesis cuando se juntaron los 5 reyes para pelear contra los 4 reyes, porque los 4 reyes, ahí en capítulo 13 creo que es, o 14, no querían pagar el tributo. ¿Okay? Y era una manera para demostrar mi fuerza sobre uno. Tú te vas a pagar tributo a nosotros. ¿Eso era lo que iba a suceder? No, tenía una mentalidad equivocada. Pero lo que logramos a mirar, sus esfuerzos quizás tuvieron un poco de éxito, pero ya al final como quiera no pudieron echar fuera a los habitantes. El punto es de que llegaron a desobedecer a Jehová. Hasta este momento Judá, Simeón y luego ahora Manasés y Efraín llegaron a desobedecer a Jehová porque eso no era lo que Jehová había pedido. Simplemente eso. Entonces lo que dice en Éxodo, o podemos leer Deuteronomio primero, nomás ahí Deuteronomio capítulo 7 y el verso 1 al 5. Eso era lo que había pedido Jehová. Deuteronomio capítulo 7 y el verso 1 al 5. Dice la palabra de Dios 7 y el verso 1 al 5. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla en posesión y haya expulsado delante de ti a muchas naciones, heteos, Jerjeseos, amoreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, 7 naciones mayores y más fuertes que tú. Y cuando Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y tú las hayas derrotado, entonces destrúyelas por completo. ¿Okay? Por completo. Allí no hay, como se dice en inglés, pues hay un poco de espacio de wiggle room, ¿verdad? No es tan directo eso. No, sí es extremadamente directo lo que está pidiendo Jehová, ¿ok? Destrúyelas por completo, no harás alianzas con ellas, ni tendrás de ellas misericordia. No emparenterás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirá a otros dioses, de modo que el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y pronto os destruirá. Ciertamente así habéis de proceder con ellos, liberaréis sus altares, romperéis sus piedras rituales, cortaréis sus árboles de acera, quemaréis sus imágenes en el fuego. ¿Okay? No hay nada de wiggle room aquí. ¿Okay? Destrucción completa. Sáquenlos de la tierra, destruyenlos
Eso es lo que estaba pidiendo Jehová. ¿Entendían eso los israelitas? Muy bien. ¿Entendían que ellos habían pecado? Sí, pero querían calmar su conciencia. Tributo por lo menos. No era lo que había pedido Jehová. ¿Okay? No era lo que había pedido Jehová. En verso 30 y adelante dice, Zabulón pudo echar a los habitantes de Quitrón ni de los habitantes de Naalal. Los cananeos habitaron en medio de ellos, pero fueron sometidos a tributo laboral. ¿Okay? Otra vez quieren calmar la conciencia. ¿Okay? Y logramos mirar todo eso. Zabulón de la igual manera pudo echar afuera a los habitantes. Tributo. ¿Okay? Verso 31, tampoco Aser pudo echar a los habitantes de Aco, ni los habitantes de Sidón, ni los de Ahilab, ni, esos ciudades, pero el punto era que los de Aser vivieron entre los cananeos, habitantes de aquella tierra, porque no los pudieron echar. Ahora, aquí hay algo interesante aquí que no encontramos en los otros, con la excepción del gran fracaso de Dan, era la pura vergüenza de todas las tribus, Pero aquí en el verso 31 y 32, dice que Aser no pudo echar fuera a los habitantes, Pero si noten la gran diferencia entre los demás tribus que hemos ya mirado anterior, En el verso 32, noten esto, dice, los de Aser vivieron entre los cananeos. Cuando en los versos anteriores decían que los cananeos vivían entre los de Zabulón o de Efraín y los de Manasés. ¿Por qué era diferente ahí? ¿Por qué la diferencia? ¿Qué pudo haber sucedido? Y si notamos, por causa de que ellos estaban habitando entre los cananeos y no los cananeos entre ellos, ¿dónde está el tributo? No hay tributo porque ellos no tenían el poder, ellos no tenían el control. Un gran problema aquí, un fracaso grande. No había calma de conciencia en ninguna manera aquí en la tribu de Aser. Problema grande ahí, vergüenza para Dios, ¿verdad? Verso 33. Tampoco Neftalí pudo echar los habitantes de Bet-Semes, ni de los de Bet-Anat, sino que habitó entre los cananeos que habitaban en la tierra. Los habitantes de Bet-Semes y los de Bet-Emá fueron sometidos a tributo laboral. Otra vez más, fracaso, los de Neftalí, pero por lo menos llegaron al tributo, de someterlos a tributo laboral. Pero en algunas áreas de la tierra, ellos tenían la predominancia, ¿verdad? Predominancia. Eran más fuertes, pero algunas no. Y ahí está 50-50. Ahora, Dan, los amorreos contuvieron a los hijos de Dan. Desde un principio, ni Dan pudo ni poner pie dentro de la tierra porque los amorreos, aquí no. Y Dan, ni cercas pudieron ellos tratar de echar fuera a los habitantes de la tierra, ni aún cercas. Y si no pudieron hacer eso, mucho menos iban a someterlos a tributo laboral. ¿Qué es lo que tuvo que suceder? Dice, los amorreos persistieron en habitar en los montes de Erez, verso 35, en Ajalón y Salabín, pero al llegar a ser fuerte la casa de José, o es decir, Manasés y Efraín, aquellos fueron sometidos a tributo laboral. Miraron la gran debilidad de Dan, y vino los de la casa de José, Efraín y Manasés, y vieron, ¿de verdad, Dan? ¿No pueden? Por lo menos tributo laboral. Vamos a ir a ayudarte.
como todos miraron la debilidad de Dan y fueron y por lo menos lo pusieron bajo tributo. Vergüenza en ellos. ¿Qué viene siendo todo el problema de todo esto? Todos sabían las instrucciones de Jehová Dios, pero ¿qué era el problema? ¿Dónde estaba la fe que demostró Josué? Los ejemplos que Josué había dejado para esas tribus. Hey, haz algo. ¿Qué de Caleb? Ya en sus 80s, y yo estoy listo para pelear. ¿Dónde está mi espada? ¿Dónde está mi escudo? Vamos a ir a pelear y yo voy a tomar lo que es mío porque Dios me lo había dado. Problemas. Y eso marca la situación en todo Israel, en todas las tribus. ¿Okay? En todas las tribus. Ahora, ¿alguien quiere decir algo aquí para ya entrar en la aplicación para nosotros? Natanael. Si le ponemos atención, es interesante cuando leemos casi todas las tribus, o la mayoría de ellas, dice que no pudieron echar a los que habitaban, pero sí los podían poner en un estado de, ¿cómo se dice?, de labor, ¿verdad? Que no algo como que les servía. Entonces eso nos hace pensar de que sí los podían poner en un estado como esclavos de ellos, pero no los podían usar, o sea, y yo pienso, entonces hay dos solamente conclusiones aquí. Una, que sí tenían el poder para poder sacarlos, porque tenían el poder para ponerlos esclavos, pero una, no los quisieron echar, o simplemente siempre hubo un remanente de ellos que regresaba a la tierra. Pero yo pienso, me voy más con que los hijos de Israel tuvieron la capacidad de echarlos, pero prefirieron ellos dejarlos como esclavos. Y lo que yo creo que es lo que hizo Sila, que ellos dijeron, pues aquí tenemos esclavos, porque vamos a estar tirando o echando los esclavos, pues vamos a usarlos, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a la mentalidad del pueblo en ese momento, de que olvidaron bien rápido lo que habían aprendido de los ancianos y todo eso. Porque otra vez yo digo, si tienen la capacidad de someterlos a esclavitud, tenían la capacidad de matarlos o echarlos fuera, pero no lo quisieron hacer. Es cierto. ¿Sí? Y también, bueno, pensando en el tiempo donde vivían, creo que también tuvo que ver la mentalidad de ver a otros pueblos que hacían eso, básicamente, ¿verdad? Unos pueblos más débiles que tenían como esclavos. Pues creo que también tuvo algo de influencia en la mentalidad de los dejamos para que también sean nuestros esclavos. Puede ser, pero también recordando, ¿cuándo entra en la época de los jueces? Después de la muerte de Josué, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaban haciendo todo ese tiempo? Peleando, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se requería para estar peleando? Lo que habíamos estudiado con Natanael. Se requería estar conquistando o peleando, echando fuera, peleando aquí y luego después colectarse todas las cosas y luego moverse a otro lugar y comenzar a pelear otra vez y a otro lugar. Yo pienso que también el factor de cansancio, de estar constantemente en peleas, ¿sabes qué? Y eso los lleva a un estado espiritual de que estoy conforme con lo que hemos logrado hasta este momento, ¿verdad? Y simplemente los lleva a desobedecer a Jehová Dios, ¿verdad? Porque ¿quién quiere estar peleando y estar en guerra tanto tiempo? ¿Verdad? Eso pudo haber sido también un gran factor en ellos, también. Y como también, llegamos a mirar cuando, no me acuerdo cuál ciudad era, que simplemente se llegaron a rendir y lo hicieron, ok, haznos tus esclavos, ¿verdad? Nosotros podemos colectar agua y te podemos colectar madera y todo eso, ¿verdad? Quizás pudieron tener eso en mente también, ¿verdad? Yo no sé, el problema era que simplemente desobedecieron. Okay. Ese era el problema. Ahora, vamos a mirar en el capítulo 1, nada de eso tiene sentido si no lo aplicamos en nuestras vidas. Okay. Tengo por lo menos 3 aplicaciones para nosotros, para que podamos nosotros vivir ese texto, que lo que encontramos aquí. Primeramente, hay una gran necesidad de liderazgo. Okay.
un liderazgo fuerte dentro de la iglesia. ¿Okay? Ellos tenían un liderazgo fuerte en Josué, en Moisés. Y luego viene Judá y ¿qué es lo que pasa? Oh, man, vamos a conquistar y conquistaron, tuvieron victorias al principio, pero ya después ¿qué es lo que sucedió? Ya estamos contentos con lo que logramos y pues está bien. ¿Saben que Judá marcó el inicio del fracaso de todas las demás? Y todos miraron a Judá, ellos iban a ser que iban a liderar según el verso 1, ¿verdad? Y ¿qué es lo que sucedió? Todos los demás siguieron en línea, con la excepción de Dan, siguieron en línea, en fracaso. ¿Por qué? Porque ese era el liderazgo que dejó Judá. Josué era un líder fuerte y llevó al pueblo a muchas victorias. Cuando algo pasó mal, él estaba allí para consultar a Dios y seguir animando al pueblo de conquistar. ¿Qué es lo que miramos en Judá? Nada. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Un liderazgo fuerte en nuestros ancianos. Que cuando se presentan problemas, actitudes o lo que sea, tenemos un liderazgo fuerte que va a saber cómo atender eso y animar a los demás. Siguen peleando, siguen luchando. No podemos tener una victoria aquí y allá y luego llegar a un estado de conformidad. Necesitamos ancianos fuertes, ¿okay? Para poder liderar la iglesia, ¿okay? Se requiere liderazgo fuerte. La segunda cosa es, el éxito en el principio no asegura el éxito al final. ¿Verdad? Judá tuvo gran éxito en el principio, pero fracasó. Todo ese éxito que tuvo, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió? Porque al final, como quiera, no terminó la carrera, no llegó a echar fuera a los habitantes. ¿De qué sirvió todo? ¿Okay? Eso es una gran lección para nosotros también. La victoria no se asegura hasta que crucemos la línea. Nosotros estamos luchando para una victoria espiritual, ¿verdad? Pero una victoria para obtener ¿qué? El cielo. ¿De qué sirve que luchamos todos esos años? Yo sé que tantos años tienen algunos en el Evangelio. Yo tengo 21 años en el Evangelio. ¿Qué tantos años hemos luchado? Nada de eso vale la pena. Nada de eso es importante si al final podemos mirar la línea y simplemente no cruzamos la línea final para obtener el premio. De nada sirve. De nada sirve. Porque el cielo se nos perdió. La tierra se les perdió a ellos. La tierra de Canaán se les perdió porque no cruzaron la línea al final. ¿Okay? Y la última es, la conformidad es igual que pecado. No hay nada de diferencia aquí. Si nos quedamos satisfechos en así como estamos haciendo las cosas, sabemos que todavía hay más que avanzar, sabemos que todavía podemos lograr más, pero ahorita están caminando bien las cosas, vamos a dejarlas así. Eso es pecado. Y encontramos esto en el capítulo 1 de Jueces. Una actitud de conformidad en nosotros es pecado contra Dios. Cuando en las Escrituras nos demuestran en el Nuevo Testamento que debemos de quedarnos satisfechos como estamos. ¿Cuándo? Ningún momento. Ningún momento. Siempre está hablando, hey, siguen creciendo, siguen madurando, siguen avanzando, siguen tomando esos pasos hacia la salvación. La conformidad te lleva a perder tu salvación. La conformidad llevó al pueblo de Israel a perder la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Eso es lo que llega a suceder. 3 grandes lecciones para nosotros. Y también, se me olvidó decir en cuanto a la segunda aplicación para nosotros, ¿recuerdan de Demas? ¿Qué tanto tiempo luchó con Pablo él? De nada sirvió porque al final abandonó el camino. ¿Okay?
¿Tienen algo que decir aquí? Para avanzar al capítulo 2. ¿No? Muy bien. O sea, capítulo 2. Capítulo 2. En el capítulo 2 llegamos a mirar un poco un resumen de lo que estaba sucediendo, lo que vamos a ver, y viene un ángel y comienza a platicar con todo el pueblo, y comienza a platicar sobre todo el fracaso que sucedió en el capítulo 1. ¿Okay? Es interesante todo eso. ¿Okay? Vamos a mirar el bosquejo del capítulo 1, al capítulo 2, perdón. En el versos 1 al 5 llegamos a mirar, el ángel del Señor da un gran anuncio a Israel. Versos 6 al 10 llegamos a mirar el fin de una generación fiel. Y luego en el verso 11 al 23 simplemente llega a ser un breve resumen de qué se va a tratar el resto del libro, ¿okay? Lo que vamos a estar mirando. En el verso 1 al 5 vamos a leer: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. Recuerden, Gilgal era un lugar bien importante. ¿Qué es lo que era Gilgal para los israelitas en ese tiempo? Era como su base militar o su headquarters, como le llamamos en inglés. Era su base. Dice, el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra acerca de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis una alianza con los habitantes de esta tierra, cuyos altares habréis de derribar. Pero vosotros no habéis obedecido mi voz, ¿por qué habéis hecho esto? Por eso yo digo también, no los echaré de delante de vosotros, sino que os serán adversarios y sus dioses os servirán de tropiezo. Aconteció que cuando el ángel de Jehová acabó de decir estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Por eso llamaron a aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Algo bien corto, bien directo. Ustedes fracasaron. Si podemos resumir esto, es simplemente ustedes llegaron a fracasar. ¿Okay? El ángel del Señor, cuando habla acerca de el ángel del Señor, no es la primera vez que escuchamos esta frase, porque creo que en el libro de Génesis se menciona muchas ocasiones. En el libro de Éxodo también habla acerca del ángel del Señor, habla acerca de todo eso también, se menciona esa frase. ¿Qué es lo que viene siendo eso? Simplemente una manifestación de Jehová Dios. ¿Okay? Una manifestación de Jehová Dios, una representación de Jehová Dios. Pero lo que logramos a mirar, dice, el ángel de Jehová, y noten, ¿quién sacó al pueblo de Israel, de Egipto? ¿Un ángel? No, era Dios. Por eso logramos a mirar en el verso 1 ahí, dice, el ángel de Jehová subió a Gilgal y a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto, ¿verdad? ¿Quién está hablando aquí? Jehová. Entonces, el ángel de Jehová es simplemente una manifestación de Jehová mismo o una representación de Jehová mismo. Sea cual sea, yo pienso que los dos están bien aquí. Y entonces, cuando están hablando, el pueblo de Israel entendía quién estaba hablando con ellos. Claramente, era Jehová que estaba hablando con ellos. Ellos entendían claramente que Jehová estaba hablando con ellos. Y el ángel de Jehová, o Jehová mismo, trae un mensaje que simplemente no les dio nada de alegría al pueblo. Hay dos cosas que nosotros podemos notar en este mensaje que el ángel nos da. En el verso 1, dice al final del verso 1, dice, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Dice, Jehová, logramos a mirar en ese mensaje, Jehová fue fiel.
a lo que Él había prometido al pueblo de Dios. Eso es lo que podemos lograr nosotros a mirar aquí en este mensaje. Jehová fue fiel al pacto. ¿Cuándo se hizo ese pacto? Mucho tiempo atrás, ¿verdad? E incluso si queremos llegar al principio que se hace ese pacto, era en Éxodo 19, en el versos 5 y el 6. Y muchas veces se confirmaba de nuevo el pacto, para recordarles, Jehová no se ha olvidado. ¿Okay? Jehová siempre fue fiel al pacto que se había hecho con el pueblo. Siempre fue fiel al pacto. Pero lo que logramos a mirar en el verso 2 dice, con tal que vosotros no hagáis una alianza con los habitantes de esta tierra cuyos altares habéis de derribar. Jehová iba a ser fiel al pacto mientras que el pueblo fuera fiel, que escuchara su voz, que hicieran lo que Jehová estaba diciendo que tenían que hacer. Entonces, ¿qué es lo que logramos a mirar? El pacto era un pacto condicional. Ellos iban a tener conquista, ellos iban a tener tierra que fluía leche y miel, mientras ellos eran fieles al pacto que habían hecho con Jehová. Ya cuando uno llega a desobedecer o no sigue adelante con el pacto, con ese trato, entonces, ¿qué es lo que es? Es un contrato que podemos romper y tirarlo a la basura. ¿Okay? Es un contrato roto, ya no sigue en vigor. ¿Okay? Eso era lo que llegó a suceder. El pacto con Israel era condicional, pero por la infidelidad de Israel, Dios ya no les iba a ayudar. Dios ya no iba a estar con ellos. Ya no se iba a echar fuera a los habitantes. Y por eso Jehová hace la pregunta, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué llegaron a hacer esto? ¿No habían mirado todos esos? ¿No habían mirado que Dios era fuerte, que Dios estaba entregando las victorias en sus manos? ¿Verdad? Y esa pregunta es algo que deberíamos reflexionar un poco sobre ello. ¿Por qué habéis hecho esto? Esa pregunta manifiesta un poco de menosprecio a lo que Jehová y menosprecio al pacto que Jehová y ellos habían hecho. Menospreciando esa oportunidad que Jehová les estaba dando al pueblo. Una gran oportunidad de tener mucha riqueza, mucho éxito como toda una nación. Pero ¿por qué habéis hecho eso? Es como algo para que pudieran ellos reflexionar. Si yo fuera un judío en ese momento, dije, es cierto, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? Por causa de su desobediencia, sus enemigos llegarían a ser un gran estorbo para ellos. Dice eso en el verso 3. No eran buenas noticias para Israel. Jehová Dios ya no iba a estar con ellos. El que estaba ganando las victorias por ellos, ya no estaba allí. Y ¿saben qué? Que ahora iban a ellos sufrir por causa de esa desobediencia, por causa de lo que ellos llegaron a hacer. Y por eso al final en el verso 5 o 4, noten, el pueblo alzó su voz y lloró. Eran como gritos de gran llanto y dolor. Reconocieron que se habían equivocado. Y por eso dice que se llegó a llamar ese lugar Boquim, que simplemente quiere decir los que lloran. Pero ¿qué es lo que llegaron a hacer al final? ¿Qué es lo que dice al final del verso 5? ¿Qué es lo que dice? Ofrecieron sacrificios a Jehová. Como que querían arreglar las cosas.
Era muy tarde. Ya habían desobedecido. ¿Okay? Dios ya dijo, yo ya no voy a estar con ustedes. Yo ya no voy a darles la victoria. Yo ya no voy a pelear por ustedes. Esas consecuencias de sus acciones. Por ustedes al violar mi pacto. ¿Okay? Ya era muy tarde para ofrecer sacrificios. Ya era muy tarde. ¿Okay? ¿Alguien quiere decir algo aquí en versos? Un mensaje no agradable, ¿verdad? Un mensaje no agradable. ¿Vale? Ok. Versos 6 al 10 dice: Cuando Josué ya había despedido al pueblo, los hijos de Israel están regresando a ese tiempo, ¿verdad? A ese tiempo, lo que habíamos mirado en el capítulo 1 también. Josué ya había despedido al pueblo, los hijos de Israel se fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra, lo que logramos mirar en el capítulo 1. El pueblo sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían visto todas las grandes obras que Jehová había hecho por Israel. ¿Okay? Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, murió cuando tenía 110 años y lo sepultaron en el terreno de su heredad en Timnat Serah, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación fue también reunida con sus padres. Después de ellos se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Okay? Un fin, viene siendo el fin de una generación fiel a Dios, ¿verdad? Lo que nosotros queremos lograr, ¿verdad? De manifestar en nuestra generación. El autor simplemente está recordando esos tiempos, usándolo como un contraste, lo que apenas había sucedido, el fracaso de las tribus. Un contraste. Ahora, era una generación que vivió dedicada a cumplir fielmente las palabras de Jehová. Era una muy buena generación, con una gran líder como Josué, que llegó a influir en gran manera, porque al final de su despedida, antes de morir, que es lo que llegó y dice: ustedes entren en pacto con Jehová. Yo y mi casa vamos a servir a Dios. Pero ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes elijan. Y motivó al pueblo a elegir bien. Tal cosa, jamás tal cosa suceda en nosotros. Nosotros vamos a ser fiel. Y motivó al pueblo para ser fiel a Dios. Y todo lo que sobrevivieron, los ancianos que sobrevivieron, fueron fiel a Jehová. El pueblo fue fiel a Jehová. Eso es lo que uno desea ver. Queremos ver una siguiente generación después de nosotros aquí en esta iglesia local que sean fiel también. Eso es el deseo de nosotros, ¿verdad? Pero también depende de nosotros qué ejemplos estamos dejando. Vamos a mirar eso más adelante. El contraste aquí es que al pasar esa generación, la siguiente generación no llegó a conocer a Jehová. Eso era mucho más que llegar a conocer intelectualmente la existencia de Dios y intelectualmente conocer las cualidades de Dios, sino que también involucra la idea que ellos, o esta idea de no conocer a Jehová, le apega más a la idea de que ellos no querían ser obedientes a Él, no querían ser fieles a Dios. No querían de manifestar su lealtad a Jehová, a Dios. Y esta nueva generación simplemente no quería reconocer a Jehová. No, gracias. No, gracias. Y todo comenzó, como dije, con el ejemplo de Judá, que dejó en el capítulo 1. No terminó su obra. Fracaso, como dije. ¿Okay? ¿Alguien quiere más que decir aquí? ¿No? ¿Natán? Cuando habla de que se levantaban generaciones que no conocían a Jehová, a veces no tenemos una perspectiva amplia de lo que sucedieron. Pero después vemos en muchas ocasiones que
negocios se estaban enfrentando en esa generación, en ese tiempo, Dios, ¿verdad? De tal manera que cuando se levantaban los jueces, pues era literalmente para liberar a un pueblo que estaba bien corrompido ya en ese tiempo. Yeah. Era algo muy, muy cristiano, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y el verso 11 al 23 sirve como un breve resumen de lo que vamos a estar mirando a través de todo el libro del jueces, ese periodo de jueces. Y lo que logramos encontrar es lo que ya habíamos mirado, el ciclo interminable, ¿verdad? Dentro de los jueces. ¿Okay? Comienzan bien y luego después caen en el pecado. Hay esclavitud, claman al Señor y luego después Jehová envía un juez y luego ese juez le da liberación a Israel y todo está bien, y luego caen en el pecado y la idolatría y sigue adelante ese círculo así de esa manera. Pero lo que logramos a mirar aquí en estos últimos versos es, estos versos llegan a resumir todo, ¿okay? Sus pecados. ¿Qué eran sus pecados? Describe este ciclo interminable. Provocan la ira de Jehová, en el verso 12 y el 14, por idolatría, ¿okay? Por causa de su idolatría. Dice, abandonaron a Jehová, como dijo Natanael. Era una actitud en ellos. No querían nada que ver con Jehová, Dios. Y el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses. ¿No había dicho eso Moisés en Deuteronomio? Y eso es lo que iba a suceder. Yeah. Y sucedió exactamente eso. Una nueva generación. Muchas veces los jóvenes piensan que saben más que los demás. Dicen, no me va a pasar eso. Y caen en eso. Yeah. Eso es lo que estamos mirando. Eso es lo que estamos mirando aquí. Jehová, por causa de eso, que lo abandonaron, trae opresión. En el verso 14 al final, dice, y el furor de Jehová se encendió contra Israel y los entregó en la mano de sus saqueadores que los saqueaban. Los abandonó en mano de sus enemigos de alrededor y ellos no pudieron resistir más ante sus enemigos. Jehová lo estaba permitiendo para que pudiera darles una lección. Ustedes necesitan que ver hacia mí. Ustedes no lograron eso sin que yo lo permitiera. Y ahora Jehová está permitiendo que ellos caigan bajo la opresión de sus enemigos. Y eso era bien grande, porque lo que ellos estaban logrando hacer, fueron comparados como una ramera. Esas son palabras fuertes aquí, ¿ok? Son palabras fuertes. Dice en el verso 17, noten, pero tampoco escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían tras otros dioses. Esta expresión es algo fuerte, lo cual implicaba que Dios los había tomado como esposa. Y ellos fueron infiel. Se prostituían. Eran como ramera. Por esta razón, Dios usó las naciones para castigar y disciplinar a Israel. El fracaso de Israel no era porque Dios no podía dar la victoria, era porque ellos les faltaba fidelidad a Dios en reconocer a Jehová Dios. Era cuando llegó la esclavitud, a escuchar el clamor, el dolor, los gemidos, que Dios llega a enviar los libertadores en el verso 18, y todo servía como una prueba para ver si tomarían el camino recto de sus padres, en el verso 22. Ahora, rápidamente vamos a mirar una aplicación final para nosotros. Hay 4 aplicaciones. La primera viene siendo en el capítulo 2. Dios no se ha olvidado del pacto que hicimos con Él. Dios no se ha olvidado. Si saben que cada uno de nosotros los que hemos llegado a obedecer, entramos en un pacto con Dios. Y Dios no se ha olvidado de ese pacto. Recordamos que fuimos bautizados en Cristo
y entramos en pacto con Dios. Y en ese pacto nosotros estamos demostrando nuestra lealtad a Jehová y estamos manifestándole que nosotros vamos a ser fieles a su palabra. Dios no ha olvidado ese pacto, nosotros no debemos de olvidarlo tampoco. Seamos fieles al pacto que nosotros hemos hecho con Jehová Dios. La segunda cosa es la necesidad de asegurar la siguiente generación. Mucho es dicho hoy acerca de los niños, los jóvenes siendo el futuro de la iglesia, lo cual sí es cierto eso, pero no es suficiente simplemente reconocer esa idea. Tenemos nosotros que hacer nuestra parte para enseñarles temer a Jehová. Tenemos nosotros que enseñarles a dedicar sus vidas a Jehová. Tenemos nosotros que enseñarles a esforzarse en sus vidas para que sean fieles a Dios, que obren para Jehová Dios. Eso es más importante, enseñarles que Dios es más importante que cualquier otra cosa en su vida. Y eso podemos nosotros hacer para asegurar la siguiente generación, lo cual fracasaron aquí en el capítulo 2. Tercera cosa es de que Dios no nos deja sufrir las consecuencias, que Dios nos deja sufrir las consecuencias de nuestras acciones. Si nosotros pecamos, vamos a sufrir las consecuencias. Dios no va a quitar eso. Es para ayudarnos a ver que nos equivocamos y que necesitamos de Dios. Y Dios nos va a dejar sufrir. Vamos a recibir lo que hemos nosotros sembrado. Vamos a cosechar eso. ¿Okay? Muchos piensan que ¿por qué me está pasando esas cosas a mí? Quizás, pues debemos de parar y pensar que quizás nos están pasando cosas porque hemos pecado. Y Dios simplemente te está dando a entender, cambia, arrepiéntate, vuelve a mí. Vuelve a mí, ¿ok? Y la última cosa es de que Dios siempre está dispuesto a perdonar. La misericordia de Dios es grande. Si tú lo reconoces, que tú te equivocaste. Si tú reconoces que te has equivocado, entonces Dios siempre va a estar listo para perdonarte. Eso sí es cierto. Pero Él no te va a perdonar mientras que tú no llegas a aceptar que tú hiciste mal, que invalidaste el pacto con Jehová. Y luego tú vuelvas a Él. Dios está allí. Él quiere que tú vengas. ¿Okay? Esas 4 lecciones aprendemos en ese capítulo 2.